sola forma de sufrir bullying, pero a mí me tocó del bullying literalmente fuerte. El núcleo que tengo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, mi mejor amigo. Si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese salido adelante. ¿Qué marcó? ¿Qué cambios marcó en tu personalidad? ¿Algo dentro de ti que aún no sana de esa experiencia? Sí, Y ojo, aquí no hay que tener miedo a ofender, hay que decir las cosas como son, ¿ok? Si hay que decir que tienen poca atención en casa, se dice y no importa. Pero el que te molestaba era una persona particularmente. ¿Y era hombre o mujer? Hombre. Era hombre. Y- Y las relaciones sociales entre hombres y mujeres cambian. ¿Puedes dar un poco más de detalles de qué cosas te decía? Me decían, por ejemplo, que me iban a cortar. Una crítica habla más de la persona que la hace Ujú, que de la persona que la recibe. Seguramente o tuvo padre ausente ujú. o tuvo un padre presente entre comillas pero que también sirvió de mal ejemplo de violencia. Yo solamente vi a la mamá. Se han hecho estudios y esto es datos. Cuando hay padre ausente hay mayor posibilidad de abandono escolar en hombres y mujeres, hay mayor posibilidad de que los hombres, los niños, los varones acaben siendo delincuentes y acaben en la cárcel. Y bueno, en las mujeres también hay mayor embarazo adolescente, un montón de consecuencias de un padre ausente. Pero sobre todo la importancia del padre en la casa es justamente con el varón manejar esa agresividad y enseñar a ponerle límites. ¿Por qué seleccionan a unas personas y a otras no? Si ataco a esta persona, ¿se podría defender o no se podría defender? A los 12, 13 años, como no hay tanta diferencia física, como recién está empezando la pubertad y no hay alguien que haya hecho ejercicio, que esté musculoso o lo que Sí. sea, generalmente se fijan en la actitud, en el carácter. Pero ya hay un punto que por más que tú trates de ayudar a la persona, llegaste tarde. Porque tú puedes ser tímido, tú puedes ser lo que sea y está bien, son procesos de la vida. Pero lo que nunca tienes que permitir es que te lleguen a faltar el respeto. No se tiene que ir la víctima, no se tiene que ir el que está sufriendo los bullying y buscar otro colegio, no. Niño que causa problemas, adiós. Bienvenidos a un nuevo episodio de MIB Podcast. Hola. Esta vez solamente los dos. Nuevamente hay un compañero desaparecido que pronto va a aparecer. Así que Yuri, hoy día vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo Ujú, algo muy pendiente de hace rato, ujú. que es el tema bullying. Sí. ¿Vale? Bullying, porque tú sufriste de bullying, Ujú. yo no, pero creo que también puedo aportar mis cositas y es un tema interesante, de que se pueden sacar Sí. muchas cosas, así que primero cuéntanos un poco tu experiencia. Lo que puedas contar, no sea tan personal, pero Sí, un poco tu experiencia. bueno, la experiencia es que, bueno, así de forma literalmente personal, porque dejar en claro que el bullying a todos nos puede tocar de distintas formas, no es como una sola forma de sufrir bullying, pero a mí me tocó del bullying literalmente fuerte, que si digo cosas, pues que no bajen el video, porque literalmente me decían cosas fuertes de verdad. Hasta tal punto que yo siempre destaco esto, que si no fuese por el núcleo que tengo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, mi mejor amigo, que no sé cómo lo hace, pero siempre me hace reír, pero no, si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese salido adelante, porque yo literalmente... me tocó un vínculo en donde me decían cosas fome, en donde me decían casi que sonaban a amenaza a tal punto. También en tal momento un compañero, ¿cómo se llama? Cuando jugamos, me acuerdo un compañero que no voy a decir el nombre, pero cuando jugamos igual me molestaba de repente. em, y me decían varias cosas hasta que... Y lo más fome es eso, porque que el bullying te llega hasta tal punto que tú te sientes que estás solo, que sientes que nadie te entiende. Y, ¿cómo se llama? Y lo fome que, o sea, igual no sé, muchas veces nosotros por miedo a sentirnos vulnerables, no nos quedamos callados para no vernos tan vulnerables, básicamente. Mm. ¿Y hubo contacto físico, Yuri? ¿O fue un bullying solamente de tratar mal? Tratar mal, pero me refiero
o sea, no hubieron golpes como tal ni nada de eso, pero sí hubieron, ¿cómo se llama? Pero ese tema no fue como, ya aún me molestaba, no, sino que literalmente me decían cosas fome, cosas fuertes, que no puedo explicar porque, como digo, capaz que no bajé en el video, por decirlo. No, no, YouTube no es tan sensible, pero sí, a lo mejor Sí, la monetización, que tampoco tenemos, pero bueno. pero bueno, No, pero que no haya habido contacto físico no significa, no le resta tampoco. no le resta importancia tampoco. Claro, no Sí. invalida lo que te pasó. Porque al Mm, final. ¿Cuántos años tenías? 12. 12, no, claro. Ahí empieza la pubertad Mm, y empezamos a formar nuestra identidad. mm, Y si tu identidad ya se empieza a formar al mismo tiempo que te pasa todo eso, ujú, ya es bien complicado. sí. Entonces es una etapa importante. Mm. ¿Y cuáles crees que eran las razones por las que te molestaba? Yo creo que una de las razones era porque, bueno, tampoco es por criticar a la otra persona, pero yo creo que es Porque era un imbécil. Ah, ¿ya? porque la otra persona igual yo creo que necesitaba atención, yo creo. Ujú. Ah, No, después hablaremos de eso porque 100%. sí. 100%. Pero yo creo que es más que nada por eso, que igual normalmente el bullying es por eso, porque la otra persona está no está bien, se podría decir, pero no digo esto sin ánimo de ofender, por cierto, pero si está atacando a otra persona es para. De hecho, en el podcast con Alexander, que al momento de grabar esto seguramente ya lo vieron, cuando una persona ataca a alguien y hace bullying es porque la otra persona se siente menos, se siente muy, ¿cómo lo digo? Ay, ¿cómo lo digo? No sé cómo poder decirlo sin atacar, o sea, sin que suene tan fuerte. Pero Tú tienes que decir las cosas como son. sí, Si suenan fuertes o no suenan fuertes, eso es cosa de cada uno. Las cosas como son. sí, pero son como que se sienten muy en menos, como que sienten que son menos que la sociedad. Y Ujú. para no verse vulnerable, para verse en menos, en vez de quedarse con ellos con la carga, a través del bullying, a través de ofensas, a través de bromas pesadas, bastante pesadas, a través de amenazas muchas veces, a través de contacto físico que gracias a Dios a mí no me tocó ese tema, lo descargan contra la otra persona. Así que sí, yo creo que ese es uno de los factores. Y a ver, imagínate, ¿no? Recuerda, ¿cómo eras tú antes de eso y cómo fuiste después de eso? ¿Cómo lo afrontaste? Y en una época tan importante de tu vida, ¿no? En la adolescencia y entrando a la adolescencia, ¿qué marcó? ¿Qué cambios marcó? ¿Sabes? En tu persona, en tu personalidad, en cómo te manejas con el mundo, a lo mejor cómo veías el mundo, cómo te veías a ti mismo. Mm. Lo que más me marcó fue el tema de mi personalidad, de mi forma de ser. Yo antes, yo antes del bullying era como cualquier niño. Ujú. Estaban desarrollando mi forma. Odioso, ¿sí? Era como cualquier niño que le gustaba jugar, que yo que sé, que le gustaba ver series, le gustaba, no sé, hacer bromas, no Ujú, tan pesadas, pero hacer bromas, ujú, básicamente como cualquier niño. Pero desde ese punto me tocó como madurar de la forma me tocó como para dramatizarlo de alguna forma, me tocó como madurar chocando contra la pared. O sea, en ese momento yo tuve que madurar y de hecho yo lo veo muchas veces con compañeros de nuestro curso, por ejemplo, que se hacen bromas, que no sé qué, que quizás
Pero a mí ya a esa edad, a mí me tocó madurar. Por ejemplo, yo lo veía con mi compañero que de repente se reían, se hacían bromas, pero yo ya era serio. Pero no era porque yo quería, sino porque tuve que pasar un proceso a, que me afectó y me hizo madurar más rápido de lo normal. Ujú. Así que, pero sí, ese es el cambio que he visto más drástico en mi vida desde el bullying. Pero sobre todo, ¿cómo te relacionas con la gente? Por ejemplo, el socializar. ¿Que Mm, hubo una diferencia? sí, también. Socializar, bueno, a mí, por ejemplo, la persona que me hizo bullying fue una persona que yo confiaba dentro del núcleo del curso. Ujú, Yo decía, ya, si me molestaba, yo nunca decía la palabra bullying porque, claro, en ese momento, aparte que no había un boom de hablar sobre el tema del bullying, yo no lo conocía para nada el bullying. Y yo decía, ya, si me hacen broma, esta persona y esta persona y esta persona, porque ese niño más dos compañeras más que me conocían, ujú, porque eran compañeros de primero básico. ujú. Y yo decía, ya, si alguien me va a hacer una broma pesada, estos no van a hacer. Y claro, y justamente fue una persona que yo confiaba que sí me hizo bullying. Y de ese momento me costó volver a agarrar confianza. Normalmente, yo normalmente que agarre mucha confianza con una persona es súper raro. Es súper raro. Yo normalmente soy como varios filtros, es como de hablar de esto ya, si pasa esa etapa, ok, ya, otra. Y no soy de agarrar confianza al tiro. Ya. Y de contarle mis cosas a, a la persona que estoy recién conociendo. Es súper raro, es como que me tiene que dar un sentimiento o, ¿cómo puedo decir la palabra? Como que tengo que sentir como que esa persona, que puedo confiar en esa persona para recién contarle las cosas. Pero si de por sí no me da el sentimiento de como, ok, en esa persona puedo confiar, la pongo a prueba, se podría decir. Eh, a través de distintas cosas, contarle cosas muy poco. Filtros. Sí, Sí, filtrar a la gente que entra en tu círculo, sí, exacto. básicamente. Y a ver, digamos, ¿consideras que aún hay algo dentro de ti que aún no sana de esa experiencia? Sí. Eh, ¿Como cuáles cosas? por ejemplo, eso, lo de la confianza. Ujú, Hasta el día de hoy me ha costado y trato de mejorar eso y de hecho tú lo puedes fijar como somos compañeros de curso, ujú, que yo normalmente hablo contigo, hablo con Alexander y con, por ejemplo, Vega que es de otro curso y con tres personas si no mal recuerdo, o sea si no mal me falla la cuenta, más del curso, pero ya ahí. Me cuesta mucho socializar por el mismo tema, porque me cuesta como es como de decir como, y si le hablo quizá más adelante, es como que por eso tengo que, me fijo mucho en la otra persona como es, para recién hablarle a la persona. Y por eso digo que hasta hoy en día me cuesta mucho el tema de la confianza. ¿Pero por qué? O sea, ¿te cuesta confiar en que la otra persona sea buena? Mm, no, sino que simplemente confiar, o sea, sí, pero confiar en general, sino que quizá, o sea, me cuesta de hablarle a la persona y decir, quizá si le hablo, cómo me aseguro de que esa persona más adelante no me moleste, no me haga una broma pesada o no me haga bullying? Me cuesta como hablarle sin miedo a pasar otra vez el proceso, que claramente ahora no me va a doler tanto como al principio,
No, claro. Pero igual no me gustaría pasar otra vez por el mismo proceso. No, claro, claro, entiendo, entiendo. Y vayamos a el... varias cosas. Primero, ¿por qué una persona haría bullying? Segundo, ¿por qué una persona recibiría bullying? Porque las personas que hacen bullying, Ujú, sí es cierto que tienen un problema dentro, pero ujú. no seleccionan al azar, Sí, ¿ok? Seleccionan a ciertas víctimas o ciertas personas como más indefensas que ellos detectan. ujú, Entonces, partamos por la base, ¿ok? Por la base. ujú. ¿Por qué crees que una persona hace bullying? Bueno, como Y ya ojo, lo... aquí no hay que tener miedo a ofender. Sí. Aquí si se dice que uno más uno es dos, uno más uno es dos. Si alguien se Ujú. ofende, que se ofendió. Pero hay que decir las cosas como son, ¿ok? Si hay que decir que tienen, no sé, poca atención en casa, se dice y no importa, ¿sabes? Bueno, igual en todo caso, como siempre, hasta los finales de todos los podcasts, aclarar que, o por lo menos, nosotros vamos a decir las cosas claras, pero como digo al final, la intención de nosotros no es ofender a nadie. Eh, Ujú, pero volviendo al tema, eh, es porque, como dije al principio, es porque no se sienten suficientes, no sienten que le falta algo, por así decirlo, de alguna forma. Y para no verse afectados, para no verse vulnerables, en vez de dejar que ese peso caiga encima de ellos, lo dejan encontrar a otra persona. Y, pues bueno, es súper es súper fome que igual, o sea, yo no los culpo porque, si, o sea, es porque, como digo, si se sienten, porque se sienten menos, y no los culpo que no se quieran ver vulnerables, pero igual siento que no debería pasar, porque igual no, muchas veces no son, porque muchas veces no son consi- considerable en lo que pueden afectar a la otra persona. no, claro, cuando los niños no son muy conscientes de los límites. De hecho, para eso están los padres, para Exacto, decir el límite está acá y el límite está acá. Pero cuando unos niños no saben sobre todo las consecuencias de los actos, las reacciones de las acciones. exacto. Entonces, en ese caso, yo creo que tampoco eran muy conscientes Mm, de cómo eso podía afectar a otra persona. Entonces, mm, primero, sí es cierto de que, como tú dijiste, es algo que no debería de pasar, ujú, pero pasa y va a pasar. ujú, O sea, eso es una realidad. O sea, no vivimos en un sí, mundo de arcoíris en el que esto no debería de pasar y esto debería pasar. O sea, es algo que mm, pasa. Y hay que aceptar esa realidad y tratar de mejorarla. sí, Entonces, para tratar de mejorar eso, yo creo que debemos enfocarnos en esta conversación en varios puntos. Primero, ujú, ¿por qué una persona haría bullying? ¿Ok? ujú, Para tratar de arreglar esa causa. O sea, a lo sí, mejor el problema está en la familia, hay que reforzar la familia. Luego, ¿por qué una persona sería seleccionada para que le hagan bullying? mm, ¿No? Porque a lo mejor no puso ciertos límites antes, ¿no? ujú, O porque permitió ciertas faltas de respeto que no debería de sí, permitir. Entonces luego la otra persona agarró confianza y lo vio como víctima. Vamos a hablar de eso después. ujú, Y una vez que ya se está sufriendo bullying, ¿cómo actuar? Una vez que ujú, ya, mira, ya, dejé pasar, me molestaron, y ahora ya agarraron confianza, me agarran paleso, ujú, ¿cómo se puede frenar eso, no? En una institución, en un colegio, en un colegio, porque en un condominio, en un barrio, ujú, complicado, pero en un colegio. Y vamos a tocar esos temas. sí, Ahora, volviendo a la base, estamos hablando de por qué una persona haría bullying. Entonces, una pregunta. ujú. ¿Cuántas personas te hacían bullying? Eh, o sea, principalmente una. Principalmente. Ujú, Principalmente, o sea, principalmente una. ujú. Pero los otros niños, como eran amigos, o sea, Le seguían el juego. habían dos niños que eran amigos míos y de hecho después ellos hablaron, después de que pasó todo eso, hablaron conmigo que era porque era su amigo y no, o sea, también ellos me dejaban solo, pero no lo hacían conscientemente, sino porque
Él lo sobornaba, se podría decir, con el celo, sino que él buscaba la forma de dejarme solo. O sea, como tal, o sea, para que vean cómo era el tema. O Ujú. sea, de por sí él ya me molestaba, pero él hacía la forma de que esos niños que también eran amigos míos, ellos, o sea, ver cómo dejarme solo. ¿Pero solamente te dejaban solo o también te molestaban? No, me dejaban solo. Por esa parte, Pero el que te molestaba era una persona sí, particularmente. ¿Y era era una hombre o persona. mujer? Hombre. Era hombre. Te hago esta pregunta porque hombre y mujer somos diferentes. Y Ujú. punto. O sea, no hay debate aquí. Aquí, Y las relaciones sociales entre hombres y mujeres cambian, ¿ok? Entre mujeres se hacen mucho bullying, ujú, sobre todo es un bullying más de aislar, ¿no? De te separo de tus amigas, parecido también a esto, ¿ok? También de hablar mal, todo el tema, ujú, más en la adolescencia, cyberbullying, ujú. e inventar rumores, cosas así. Los celos más Eh, que nada. Ujú. sí, entre hombres suele ser algo más físico, en este caso no fue así, Sí. menos mal, pero vamos a ir al caso de que era un tipo, ¿vale? Era un chico. Ujú. ¿Puedes dar un poco más de detalles de qué cosas te decía? O... Es que me decían, por ejemplo, que me iban a cortar, para que vea hasta Ujú. tal grado. Amenazas. Amenazas, literalmente, que me iban a cortar, que me iban a... Ujú. Ya. Pero me iban a cortar, que me iban a... Ya. que no quiero... ¿cómo se llama? No, claro. A ver, ¿el tipo era flight o no? No, pero, o sea, como cualquier niño, pero A ver, no... estamos en Chile, ¿no? Sí, Ya, pero ¿era flight o no? no. No, Que yo recuerde, no. hasta ese momento no. Era No, simplemente era choro. sí. Simplemente era como de... Choro, Solo... agresivo, ¿no? o sea, no en ese... O sea, que igual como era, como en todos en esos momentos somos adolescentes, o sea, no me lo... No como de... No es como que... como de... como agresivo, pero sino que simplemente me molestaba, pero no eran... No, claro, o sea, a los 12, 13 todos son pendejos que a lo mejor se creen matones, pero son unas cosas Mm, así, o sea, no hay mucha cosa ahí. sí. Pero, a ver, eh, como tú dijiste antes, Ujú, esto es así, o sea, una crítica habla más de la persona que la hace que ujú, de la persona que la recibe. sí, ¿Ok? Si eres una persona que recibe muchas críticas, ciertamente habla de ti, pero habla muchísimo más de las personas que te están criticando. exacto. Entonces, cuando no solamente es crítica, sino que es amenaza y es bullying, Ujú, es porque es un reflejo directo de lo que hay en el interior de esa persona. ujú, Seguramente, eh, seguramente, o tuvo padre ausente, ujú, o tuvo un padre presente, entre comillas, pero que también sirvió de mal ejemplo de violencia. mm, Un padre seguramente agresivo, alcohólico, etcétera, que, ¿no? Que vio como ese reflejo y los niños imitan. Los niños imitan. Si el tipo llega gritando a la casa, alcohólico, tiene problemas en el barrio, anda con, ya sabes, con problemas sí, de amenaza, de que no sé qué, tuvo un problema con el vecino, ujú, navaja, drogas, lo que sea, el niño va a absorber todo eso y luego se va a desquitar. ujú, Se va a desquitar con el mundo. sí, Entonces, estamos de acuerdo en que persona que hace bullying ujú, tiene problemas en el interior. sí, En este caso es hombre, por lo tanto ya la agresividad es más. O sea, ya se pasó la pubertad, ya hay más testosterona, se está desarrollando esa testosterona, por lo tanto la agresividad va a ser más. Habían amenazas ujú, de, de, de sí, cositas sí, un fuerte. poquito fuertes. Entonces, ¿tú crees que haya tenido un padre ausente? ¿Te Eh, acuerdas si a lo mejor alguna vez le viste al padre? o sea, Hay una reunión de apoderados. o sea, o por lo menos que yo recuerde, porque es
como te digo, somos compañeros, o sea, éramos compañeros en primero básico. Ujú. En primero básico no recuerdo, pero en el curso, Ujú. que no quiero mencionar tampoco establecimiento ni nada para... Ya, sí. Yo solamente veía a la mamá. Y yo en ese momento, así que yo desconozco simplemente si en ese momento el papá está ausente o... Ya, pues ya te informo yo que seguramente sí, tiene padre ausente. Y está muy poco presente y seguramente cuando está presente no es algo muy positivo, ¿vale? Mm, Te lo digo porque se han hecho estudios y esto es datos, facts, eso es así. ujú, Cuando hay padre ausente, hay mayor posibilidad de abandono escolar en ujú, hombres y mujeres, ujú, hay mayor posibilidad de que los hombres, los niños, los varones acaben siendo delincuentes y acaben en la cárcel. ujú, Y bueno, en las mujeres también hay mayor embarazo adolescente, un montón de sí, consecuencias de un padre ausente, sí, ¿ok? Pero sobre todo la importancia del padre en la casa es justamente con el varón sí, manejar esa agresividad y enseñar a ponerle límites. sí, Enseñar a decirle, no me faltes el respeto hasta aquí, ¿me entiendes? mm, Porque si no hay una persona que pone esos límites, los niños, en este caso ya puberto entrando a adolescencia, ujú, tratan de buscar esos límites, sí. ¿me entiendes? Y como no se los puso el padre, se creen con el poder de... Que no tiene límite. Claro, que hasta que viene un tipo con 15 años y le saca la cresta, pero ahí entienden a la mala, como tú, sí, pegándose en la pared, de que ya, ok, el límite está en molestar hasta este punto, ¿sabes? Sí. Pero si no hay una persona que les puso esos límites, con esa agresividad, esa testosterona, pasan este tipo de cosas. Mm, Entonces ya te digo yo que padre muy presente no tenía. Pero ya hablando de, da igual, hombre, mujer, lo que sea, si molestas a otra persona, criticas a otra persona por redes sociales o lo que sea, está hablando de ti. O sea, está hablando de que tú te sientes mal. O sea, hagamos un siguiente ejercicio, ¿ok? ujú, Recuerda un momento en el que tú hayas estado feliz, riendo, mm, excelente. Una fiesta, un día en el todo fue bonito en ese momento, en ujú, esos 5 minutos. mm. Fuiste feliz. ¿Tú en ese momento eras capaz de hacerle daño a alguien? No, No, ¿verdad? no. Entonces, cuando una persona es capaz de hacerle daño a una persona, de tratarla mal, lo que sea, es porque no se siente bien. Mm, Y por favor, que la gente que está escuchando esto haga ese ejercicio. Recuerda ese momento, estabas feliz, excelente, tenías mucha más tolerancia a cualquier tipo de ofensa, lo que sea, y en ese momento de euforia, de alegría, de no sé qué, estás bailando, estás feliz con tu amigo o con tu familia, no serías capaz de ir con una persona porque sí y ser cruel, faltarle el respeto. No, mm, simplemente no serías capaz. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? De que si una persona hace bullying, molesta, critica, ujú, es porque se siente mal. sí, Y hay que tener compasión. mm, Hay que tener compasión. Que compasión no significa no mm, poner límites, ¿no? exacto. Y ahora ya hablemos de eso. Persona que hace bullying, Ujú, está mal. sí. ¿Ok? Está mal. Ahora, ¿por qué seleccionan a unas personas y a otras no? Aquí voy a contar un poco mi experiencia. Y es que desde muy chiquitito Mm, yo he sido alguien educado. O sea, los primeros establecimientos, mi primer contacto con el colegio, yo tuve ujú, desde chico, de primero a primero o segundo básico, ujú, fue en un colegio, si no me equivoco, particular subvencionado. mm, Entonces, es un colegio en donde hay mayor educación, en donde es difícil encontrar a niños que sean tan agresivos o que tengan tantos problemas en casa, ¿me entiendes? ujú, Es una cosa, es muy distinto el cómo funciona todo. Hay mayor educación, hay menos niños desordenados, es sí, todo muy distinto. sí, En tercero básico, ya fue que cambié a un colegio público. ujú, Todo cambió. O sea, yo era muy chiquitito, en mi curso no pasaba nada, pero en cursos ya de gente más grande, sí, amenazaban a los a los chicos. inspectores literalmente con Ah, navaja. O sea, habían cosas muy, muy locas de liceo público, ¿sabes? De colegio público. ujú, Luego me volví a cambiar, cuarto básico, ujú, colegio particular subvencionado, ujú, cambia todo, cambia la educación, cambia el comportamiento, los niños molestan un poco en clase, pero poniendo atención, ¿sabes? sí, Y cuando terminan la actividad, recién se ponen a jugar, no sé qué, mm, muy inocente, sí, cambia mucho.
Y luego ya de quinto a segundo medio, colegio público. Y ahí vuelve a cambiar la cosa, hay mucha más agresión. El mismo año en el que entré, en quinto básico, un compañero le escupió a un profesor, luego lo echaron, no, una cosa loca. Tampoco el peor liceo del mundo, ¿no? Simplemente colegio público promedio. ¿Me entiendes? Que pasan ese tipo de cosas. Sí. Entonces, aquí quiero llegar con todo esto de que yo, en colegio público, venía con esas costumbres, venía con esa educación de entrar al salón y decir buenos días, con permiso, ¿sabes? Me sacaba buenas notas, ponía atención en clase. Entonces, ¿por qué, siendo el típico nerd, ¿no? Que iba a la biblioteca, que leía libros, ¿por qué nunca fui seleccionado para hacer bullying? ¿Por qué a mí nunca me seleccionaron? Porque cumplo con todo, o sea, mi corte de pelo nunca ha sido el popular, nunca ha sido flight, nunca he... ¿sabes? O sea, suelo ser bastante diferente de la mayoría. Entonces, ¿por qué yo no fui un blanco? ¿Por qué no fui seleccionado? ¿Por qué no me vieron como alguien al que le podían hacer bullying? Entonces, hablemos un poco de eso. De por qué esta persona que tiene un problema en su interior selecciona a ciertas personas y a otras personas no. ¿Por qué crees tú? Bueno, y uno puede ser porque no, ¿cómo se llama? Porque ve a la persona muy inocente, como que no es muy, como que no es muy seria, porque igual puede ser muchos factores, o igual muchas veces, a veces, como en mi caso, eh, pues puede ser que probablemente se fijen en la normalmente nombrado como discapacidad, que para mí es situación distinta, como por la discapacidad, seguramente porque o es flaquito o es gordo, porque las cosas así también a veces molestan por eso, por muchos factores, la verdad. Pero yo creo que básicamente porque ven en algo, siempre analizan a la persona y como de, ok, si ataco a esta persona, ¿se podría defender o no se podría defender? Yo creo que siempre se hacen esa pregunta antes de atacar. Como, ¿se podría defender a esta persona o no? Por ejemplo, me imagino yo que, por ejemplo, a ti nunca te hayan hecho bullying porque como tú leías tanto, capaz que te hayan visto como posible, ¿cómo se llama? Persona que se pueda defender, que tenga habilidades para defenderse, ¿cómo se llama? Que nunca vas a reaccionar de forma agresiva. Y por eso, o sea, pero tampoco que te vas a dejar molestar, porque, porque eres una persona educada, básicamente. Pero muchos factores, no hay como un factor específico del por qué vayan a atacar a alguien. Influye mucho en muchos factores. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Primero, como dijiste, hay varias cosas que, obviamente, claro, que con 12, 13 años cambia un poco la cosa, pero imagínate ahora, tenemos 17, tú ya tienes 18, ya eres adulto. Entonces, ahora, 17, 18, cuarto medio, ¿a quién van a ir a molestar? Sí. A tipo que es atlético, que hace ejercicio, no sé qué, o a un flaquito que encuentres por ahí. Claramente. Entonces, yo creo que sí hay ciertas cosas que después si quieres hablamos del lobo, oveja, pastor, que después hablamos un poco de esa metáfora. Pero yo creo que estas personas sí que seleccionan a sus posibles víctimas. Depende de si las ven más o menos vulnerables. A los 12, 13 años, como no hay tanta diferencia física, como poca gente practica un arte marcial, como recién está empezando la pubertad y no hay alguien que haya hecho ejercicio, que esté musculoso o lo que sea, generalmente se fijan en la actitud, en el carácter. Entonces, si te habrás dado cuenta, y yo me di cuenta también en mi colegio, que el que era más agresivo era percibido como más fuerte.
Y físicamente, mira, te voy a poner este siguiente ejemplo que me acabo de acordar. Yo tenía un compañero que era gordo, Ujú. ¿vale? Aquí las cosas se dicen como son gordos, tiene más peso del que debería, ¿vale? Sobrepeso. Ujú. Y él en fuercitas, estoy hablando de cuando éramos bien chicos, en fuercitas, Sí. que es hacer... Él era de los más fuertes del salón. Mm. La gente de mi curso, que eran los típicos, el grupito de los populares, por así decirlo, los que hacen desorden, Ujú. y los que podían llegar a hacer bullying, pero que yo sepa, no hicieron, no molestaron hasta el punto de hacer bullying, ¿vale? Ujú. Pero obviamente siempre molestaban, lo que sea, Ujú. pero nunca excesivo. Entonces ellos perdían en fuercita contra este gordo, ¿sabes? Contra mi compañero gordo, que era Ujú. muy tímido, tal, le costaba hablar, Ujú. pero, pero, a la hora de decir una opinión, a la hora de, de buscar conflictos, nadie quería tener conflictos con estos compañeros desordenados. Ujú. Aunque tengan menos fuerza física que el gordo. ¿Por qué? Porque en esas edades no importa tanto eso. Ujú. Porque no hay mucha diferencia. Sí. O sea, todos hacíamos más o menos educación física, algunos jugaban fútbol, lo que sea, pero no había mucha más diferencia a nivel fuerza, a nivel físico. Ujú. Entonces, cuando los niños sobre todo basan el quién es más fuerte o quién es más débil según su carácter. Ujú. Entonces, el agresivo suele verse como más fuerte. Y el tímido, recluido, suele verse como más débil. Aunque tenga más fuerza, aunque sea más gordo, aunque Ujú. tenga más peso para dar un golpe. Ujú. Entonces, eso cambia después en la pubertad, cuando ya uno empieza a hacer ejercicio, Sí. empieza a practicar artes marciales, ya cambia un poco todo el tema. Pero sobre todo, y a lo que quiero llegar, es que si eres seleccionado o no eres seleccionado para que te hagan bullying, suele ser por tu carácter, por tu personalidad. Exacto. Entonces, ya si es alguien tímido o lo que sea, van a ir probando. Ujú. Van a ir probando. Nuevamente, recordemos, son personas que su padre, no le puso un límite de hasta acá. Ujú. Hasta acá puedes hacer bromitas, hasta acá puedes faltar el respeto, ¿sabes? Ujú. Entonces van a ir con estas personas que consideran menos agresivas, ¿no? Ujú. Y van a ir a faltar el respeto, a hacer bromas, no sé qué. Y depende de cómo reaccione esa persona, continúan. Ujú. Yo creo que en parte esa es una de las cosas por las que a mí yo no fui seleccionado para que me hicieran bullying. Primero Sí. porque también mis compañeros, a pesar de ser, ya sabes, colegio público, lo que sea, nunca me encontré con realmente malas personas. Pero no me molestaban mucho porque aparte, o sea, sí, en ese momento no era alguien extrovertido, Ujú. yo iba a la biblioteca, yo leía, yo hacía mis cosas, Ujú. iba un poco a mi bola, pero que yo haya sido introvertido no significa que haya sido tímido, es distinto, Ujú. ¿vale? Es distinto. Entonces, si es algo que yo siempre he tenido desde chiquitito, es Ujú. carácter, es que no me dé vergüenza hablar en público, es tener esa personalidad. Ujú. Y eso, aunque no lo creas, no es algo físico, no es fuerza física. Ujú. De pequeño no me veían como una presa fácil, por el simple Sí. hecho de tener carácter, Sí. por el simple hecho de tener personalidad. Entonces, cuando ya me molestaban, yo ponía ciertos, tipo, epa, hasta aquí, ¿sabes? Esa broma no. Ujú. Entonces, si tú no pones esos límites, van a ir avanzando más. Porque quieren probar cuál es el límite, son niños. Entonces, ya, yo molesto, hago esta broma pesada. Lo permite. Ya, entonces ahora molesto más. Lo sigue permitiendo, lo molesto más. Y Ujú. así, y así, así. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de...? Otro punto importante, Ajá. lo que tú dices de poner límites. Muy clave. Lo otro, como, claro, son adolescentes y se podría decir que aún son niños, entran, Pubertos. Son pubertos. sí, entre niños y recién como pasando el, el límite de los niños, aún no entienden del todo y seguramente muchas veces por lo otro que los niños hacen bullying, porque la otra persona tampoco le pone el límite, porque no sabe poner límites, porque es un niño de 12 años. Claro, o O sea... sea, y justamente también por el tema de la sociedad que digo que no se quieren ver vulnerables, porque es como porque claro,
Y de hecho, uno de los errores que yo cometí fue que a mí me molestaban y yo nunca decía nada, me quedaba callado. Hasta que un punto que el profe se dio cuenta y yo ya no, dicen que me molestaran, yo le dije a mi mamá y a mi papá, pero recién en ese momento. Pero por eso hay que aprender que hay que ver un momento que, o sea, enseñarle a los niños es como de, ok, hasta hasta cierto límite las bromas son normales. Si te hacen estas bromas, son bromas pesadas. Porque justamente por eso pasa el bullying. Porque los niños que posiblemente pueden ser víctimas no le enseñan cómo analizar cuando ya están empezando a ser víctimas de bullying. Y por eso mismo ya... Porque eso es lo otro, que hay un punto que ya... Porque muchas veces ya nos dimos cuenta que esa persona está sufriendo bullying, pero ya hay un punto que por más que tú trates de ayudar a la persona, llegaste tarde. Hay un punto de no retorno, que a esa persona que tanto le afecta que lamentablemente, porque lamentablemente Mm, muchas veces el bullying llega hasta cierto punto. sí, sí, de gente que ya se quita la vida. Mm, Obviamente no se tiene que llegar a ese punto y hay que acceder antes. Y también es importante hablar de eso, ¿no? De cómo reaccionar, de una vez que ya está sucediendo el bullying, cómo reaccionar. mm, Pero antes me gustaría hablar sobre esto mismo de no permitir que te falten el respeto. O exacto. sea, hay cosas que, mira, hay bromas, hay... Ya sabes, o sea, sobre todo cuando somos niños, tanteamos un poco, probamos socialmente, ¿no? De, Exacto. ya, hago esta broma. Seguramente a alguna persona le habrá pasado que hizo una broma de chico, a un amigo o lo que sea, Mm, se la tomó mal y nunca más volviste a hacer ese tipo de broma. exacto. Porque tienes miedo a que se lo vuelvan a tomar mal. Y eso se llama eh, entender los límites. Eso se llama entender Sí. los límites de, ya bueno, las bromas que puedo hacer son hasta este punto, ¿no? Mm, O las cosas que puedo hacer son hasta este punto. Entonces, ya, tú, yo qué sé, eres alguien más tímido, no sé, estoy hablando de alguien, de un niño, no un puberto. exacto. Tienes poquitos amigos, no sé, eres alguien estudioso, el típico nerd o lo que sea, o simplemente eres más tímido. Sí. Normalmente vas a ser más seleccionado, Mm, más seleccionado. No como víctima, sino como posible víctima, sí. ¿ok? Hasta que te tanteen. Y te van a hacer bromas, esto, lo otro, y ahí es donde llega el punto. Porque tú puedes ser tímido, tú puedes ser lo que sea, y está bien, son procesos de la vida. Pero lo que nunca tienes que permitir es que te lleguen a faltar el respeto. Mm, Incluso entre tu grupo de amigos. mm, Epa, esa broma no. Tipo, o ciertas cosas. No sé, mm. tipo, yo tenía un compañero que era bien gay, en el sentido de que hacía bromas de gay, tipo. El tipo era el más heterosexual del mundo, o sea, le encantaban las mujeres. Pero te hacía la típica broma de, ¿cómo estáis, compañero? Y a veces se pasaba. Entonces, a veces te tocaba el trasero o lo que sea. Yo llegué a un punto en el que, oye, conmigo no. Epa. Sí. No, y yo lo miré a hacer y le dije, oye, conmigo no, conmigo esa broma no. Y el tipo se quedó como que no se lo esperaba, ¿sabes? Porque nadie le había dicho eso. Y el tipo me dijo, ah, ya. Y Mm, nunca más bromas de ese tipo, porque entendió el límite. sí. Con 13 años te estoy hablando, como en esa edad más o menos. Mm, Y eso ya era algo un poco más inocente, pero luego bromas que son como más sobre tu aspecto físico, sobre algún apodo que te digan, hay que llegar a poner límite. mm, Y si esa persona no entiende ese límite, no entiende que tú estás serio, que se lo estás diciendo de verdad y continúa, ujú, volver a recalcar, oye, estoy hablando en serio, de verdad estoy hablando en serio. sí. Y a lo mejor no necesariamente recurrir a la violencia física, pero sí recurrir a algún profesor, ¿no? Ujú, Recurrir a algo, como para que esa persona de verdad comprenda de que no se va a salir con la suya si te falta el respeto. Va a ujú, tener una atención del profesor, le van a llamar al apoderado, o, en el ujú, peor de los casos, tú te vas a defender de forma física. ujú, Entonces es necesario aprender a marcar límites. Y como tú dices, son niños, no sí. saben cómo hacerlo. Hay que enseñarles desde dónde, Mm, desde la casa. Porque el colegio te va a enseñar a sumar, a leer, a escribir, cosas muy importantes. exacto. Pero lo fundamental viene del hogar. Sí. Entonces, desde la casa, desde el núcleo Mm, familiar, es que se les debe enseñar a los niños cuáles son los límites. exacto.
no solo para que ellos no los rompan, sino para que no dejen que el resto sobrepase sus límites. Mm. Sí, bueno, yo creo que también en el colegio, porque muchas veces, ya, la mamá puede saber el hijo o la hija, dependiendo, está sufriendo bullying, pero claro, ¿qué va a hacer la mamá desde la casa? Es como de, ya, el colegio también debería ver, ver un momento, o sea, ver qué priorizar. Al estudiante al estudiante que tiene una larga vida eh, por aprender o una persona que están dentro del establecimiento. Por ejemplo, lo que me pasó a mí, Ujú. que la mamá trabajaba justo en el colegio y muchas veces y si te contara, porque una vez casualmente em, em, a mí me tenían que llevar porque el camino era complicado a la cancha. Ujú. Y casualmente los compañeros a mí me estaban diciendo como yo tenía el libro, porque el profesor me pidió que cuidara el libro de clase. Y varios compañeros me decían, oye, revisemos las anotaciones. Ya, bueno, las revisamos. Y el compañero que me hacía bullying, si te contara las anotaciones que tenía, y era como de, epa, ¿cómo nunca lo suspendieron? ¿Cómo nunca lo echaron del liceo? O sea, del colegio. Y es como de, y más encima, que están viendo que a mí me molestaba, que a mí me molestaba, es como de, epa, ¿dónde están los límites? Considero que ya estamos más avanzados en este tema, entonces ya estamos en el punto de, una vez que se está sufriendo el bullying o incluso para evitarlo, como establecimiento, ¿qué se puede hacer, no? Ujú, Porque ya los padres están en casa, todo el tema, se entiende de que es un niño, a lo mejor no va a llegar a su casa a contarlo de inmediato, que eso también es un error del niño, ujú, pero nuevamente es un niño, está aprendiendo, sí, ¿ok? Entonces imagínate que es lo que suele pasar, que se lo guardan. sí, Entonces hay inspectores, hay mm, profesores, y como te digo, si hay momentos en donde las personas que hacen bullying molestan justo cuando no hay un profesor, justo cuando no hay nadie viendo, pero hay momentos en donde es muy descarado. mm, Y hay inspectores, incluso hay compañeros. mm, Entonces, yo pienso que se debería de tratar el tema con charlas o lo que sea, o debería haber un protocolo ujú, que los niños sepan que, oye, si estás viendo que un compañero sufre ciertas cosas, avisa. mm, Porque un inspector tampoco va a tener ojos en todos lados. Un profesor va a llegar al momento de la clase. ujú, Ahora, en el momento en el que se va el profe, ujú, ¿cómo se va a enterar? Entonces, debe formarse una cultura segura sí, en el estoy colegio. Una cultura segura, en donde los niños sepan que si ven tal actitud, mm, son niños, a lo mejor no quieren meterse, ¿no? mm, Porque nuevamente, el que hace bullying suele ser esa persona agresiva que los niños perciben como fuerte, ujú, entonces no quieren meterse, no hay un problema. ujú, Pero al menos cuéntalo. Cuéntaselo al inspector, cuéntaselo al profesor, ¿no? sí, O sea, debe formarse esa cultura en donde no se permitan este tipo de cosas. Porque sí, hay testigos, siempre hay testigos. mm. Siempre, siempre. De seguro te ha pasado que había un montón de testigos que nunca dijeron nada. Sí, por ejemplo, en mi caso, en mi curso, el tema de mi bullying era como un secreto a voces, se podría decir. Mm, O sea, varios compañeros sabían que a mí me estaba molestando, pero nunca se hacía nada, ¿cómo se llama? Y hasta un momento que en un momento, mi profesor en ese momento de historia, que por cierto, profe, saludos si de casual ve esto. Eh, un crack. el profe, él se dio cuenta porque el niño ya literalmente estaba gritando, me estaba molestando. Ujú. Y ahí recién fue como de ya los profes, o sea, los profes sabían, el profesor jefe, el profesor de historia, o sea, estamos juntos con el profe jefe, y ahí ya explotó todo el tema. Pero como te digo, nunca se, por más que nunca se hizo nada. Nunca se hizo No nada. lo expulsaron, no hubo suspensión. No, ¿No? no. Hasta tal punto que yo aguanté. De hecho,
De hecho, yo, porque yo veía que no estaban haciendo nada, yo me quería ir. Me acuerdo que yo me quería ir. Yo le decía, mamá, yo me acuerdo que me quería ir al colegio en donde estaba en ese momento mi mejor amigo. Ujú. Que íbamos a estar como en dos cursos diferentes porque sí que es cierto que somos de la misma edad, pero por mes yo estoy en dos cursos menos de Ujú. él. Yo le decía, mamá, me quiero cambiar, como ya, y mi mamá buscaba de cambiarme y como no había cupo en ese colegio, ya, al otro curso me tuve que cambiar del otro, me tuve que cambiar al otro, ¿cómo se dice? Al otro nivel. Yo estaba en el A, no, si no me equivoco estaba en el A y me tuvieron que cambiar al B, o creo que fue al revés. Eso es lo que no se tiene que permitir, eso es lo que no tiene que pasar. Hay dos niños, o un grupo de niños, da igual. Mm, El que está molestando, el que está causando problemas, ujú, es el que se tiene que ir. No se tiene que ir la víctima. No se tiene que ir el que está sufriendo los bullying y buscar otro colegio, no. Niño que causa problemas, adiós. mm, Adiós. Y por eso, en los colegios particulares subvencionados, donde se paga, donde se pone dinero, ujú, de forma directa, porque los colegios públicos, el dinero sale de los impuestos, ujú, en los colegios particulares eso no pasa. Un niño causa problemas y se va. Y ujú, se va. Y los niños ven que causa problemas, se acusa, no sé qué. Es un protocolo mucho más estricto y sí, por eso es mucho más armonioso. mm, ¿Por qué? Porque tus padres ponen dinero, ujú. si les llega el comunicado de que estás causando problemas, les duele la billetera. ¿Sabes? Te están pagando y te quieren echar, estás haciendo bullying. Entonces, cuando les duele la cartera, tratan de ver ese tema, porque si no al niño lo echan. Sí, ¿Qué pasa en los colegios públicos? Que este es el problema de la gente que quiere educación gratuita y de calidad. Nunca va a poder haber educación gratuita y de calidad. exacto. ¿Por qué? Porque aquí ya nos meteríamos un poco en política, en economía, pero Ujú, básicamente el Estado no produce dinero. Son las empresas las que producen dinero. El Estado es el que saca impuestos, le ujú, saca dinero a la gente y lo trata de distribuir como puede. Y siempre está mal distribuido. mm, Por eso los colegios públicos faltan un montón de cosas y las políticas siempre, como es gratuito, permiten muchas cosas más. Permiten cosas que en un colegio donde se paga no se permiten. mm, Entonces, deberían de, deberían de mejorar la educación, para mí debería de cash, de pagarse, ujú, y para que sea de calidad. Pero incluso si es educación gratuita, deberían de mejorar las, los protocolos. Porque a lo ujú, mejor a veces pasa que el colegio no sabe cómo reaccionar y no tiene, ¿cómo se dice? No tiene, digamos, las leyes o las normas de ujú, convivencia como para este tipo de situaciones. Porque sí, tienen que, todo lo que hagan tiene que venir de un manual de convivencia. ujú, Y si ese manual de convivencia no ofrece ninguna solución a esta clase de problemas, no ofrece castigos estrictos de haces bullying, te vas del colegio, ujú, ¿qué pasa? Que no pueden hacer nada, porque ujú, no está en el manual de convivencia. ¿Y de dónde viene el manual de convivencia? Ciertamente del gobierno. Por eso me quejo de los colegios públicos. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. ujú, No debería ser que tú hayas pensado en irte del colegio. Ese niño debió ser suspendido y ya la segunda vez, de nuevo suspensión, expulsado. Así funcionan todos los lugares. Así como exacto. debería de funcionar. En los colegios donde se paga, Ujú, eso es lo que pasa. Y no se permiten esas cosas. exacto. Eso no pasa. No pasa. Entonces, ahí nuestra crítica, Ujú, crítica social. Y luego vayamos ya al tema de una metáfora que me gusta mucho, que ujú, publiqué en mi Instagram, sobre el lobo, la oveja y el pastor. ujú, ¿Ok? Que en este caso es mucho más hacia hombres. ¿Ok? Y lo voy a explicar. Porque nuestra dinámica social como hombres es muy distinta a la de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay más agresividad y hay más fuerza física. ¿Qué quiere decir esto? De que en caso de una... O sea, se genera más violencia física. ujú, Hay más agresión. ujú, Y cuando ya se llega a una edad
de, de pubertad, hablemos de adolescencia, cuando ya estamos en la adolescencia, una pelea no es cualquier pelea. Ahí puede haber daño físico importante, ¿ok? No es como que dos niños chicos se peguen y se dejen un moretón, no. Si dos adolescentes se pegan, se pueden hacer mucho daño. Y nuevamente, entonces, si juntamos mayor agresividad en los hombres con mayor fuerza física, la dinámica social es complicada. Si ya eres un niño, si ya eres un adolescente al que están molestando y el tipo es más alto, más grande, más fuerte, difícil que quieras confrontación con él, porque sabe lo que te espera. Entonces permite que te falten el respeto y lo permite y te permite. O sea, no es lo mismo este caso de bullying de niños, donde todos están más o menos igual condición, tal, a adolescentes. Porque ya hay gente que hace ejercicio, hay gente que no hace ejercicio, hay gente que se cuida más, que se cuida menos, hay gente que a lo mejor practica un arte marcial. Entonces, cuando ya se genera esta dinámica social entre hombres, se generan tres tipos de hombres. Lobo, que es el hombre agresivo, que no controla sus impulsos, que es reactivo, que puede ser cruel y no tiene ningún problema con ser cruel, ¿ok? Con decir algún comentario hiriente, con ese contacto físico, no tiene problema con eso. Es alguien que no se tiene a sí mismo bajo control. Porque recordemos que todos somos hombres, todos tenemos alguna agresividad, lo que pasa es que algunos se la guardan y hay otros que la expulsan. Sí. Los que la expulsan sin ningún tipo de control son los lobos. Y suelen hacerle daño y desquitar esa agresividad con las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los hombres inofensivos. Que un hombre inofensivo es aquel que no es capaz de ser cruel. Entonces, ¿qué pasa? Que la oveja, a veces pasa que le quiere caer bien a todo el mundo, no quiere problemas, entonces permite. Entonces no es capaz de ser cruel. Porque dice, no, yo cómo voy a responderle, cómo voy a pegarle, cómo voy a, ¿sabes? O a veces pasa que la oveja está hasta aquí, de que lo molesten, pero no quiere problemas, no tiene ese miedo a la confrontación. ¿Por qué? Porque entre hombres la cosa cambia. Cuando tú respondes a un insulto o lo que sea, existe el riesgo de que eso vaya escalando hasta el contacto físico. Y no es lo mismo una pelea entre mujeres que una pelea entre hombres. Entre hombres la cosa puede acabar realmente mal. Entonces la oveja, por A o por B, no puede ser cruel. ¿Ok? No puede ser cruel. O porque piensa que va a perder, o porque es muy de complacer al resto. No puede ser cruel. Entonces es una persona inofensiva, que es incapaz de hacer daño. Ya sea por buena persona o porque no puede físicamente, no se cree capaz. Y luego está el pastor, el perro pastor, que es aquel hombre fuerte, que igual es bueno, que es como un balance entre las dos, que es aquel que protege justamente a las ovejas de los lobos. Es aquel hombre que tiene esa agresividad, o sea, es algo biológico, está esa testosterona, pero que se tiene a sí mismo bajo control. Entonces, es capaz de ser cruel, es capaz de responder de forma fuerte, es capaz de poner un límite. Si hay que llegar al contacto físico, se llega al contacto físico por una buena causa, pero lo tiene bajo control. Es alguien pacífico. Y alguien pacífico no es lo mismo que alguien inofensivo. Entonces, es alguien que es fuerte, ya sea por carácter o físicamente, o ambas, pero sobre todo esto es el tema de carácter. Al final todo el tema todo esto es carácter. Es una persona que se tiene bajo control. Entonces es un hombre fuerte. Entonces me gustaría resumir todo esto que acabo de explicar en la siguiente frase. Que un hombre agresivo no es un hombre fuerte. Un hombre pacífico no es un hombre débil. Y un hombre inofensivo no es un hombre bueno. Que es algo con lo que se suele confundir. Entonces, ¿qué opinas de lo que acabo de explicar y cómo piensas que se debe, como hombres, a qué debemos apuntar? ¿No? ¿A ser una oveja, un lobo, un pastor? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Bueno, yo creo que un pastor. O sea, buscar ok, como tú dices, si te están molestando, como de, párale.
no como de quedar atacando y todo, pero tampoco como de, te atacan y como de, a ver qué pasa, no, sino como de, Eso sería un lobo atacando a otro lobo. sí, básicamente, es como de, bueno, es como de, oye, párale, y o sea, contraatacar, iba a decir otra palabra, pero me enredé. Ujú. Contraatacar la agresividad física con el mental. Porque, por ejemplo, como de, epa, esto no, párale, esto puede provocar, y como tratar de convencer a la otra persona de que no es la solución de lo que está haciendo. No, o sea, cómo lo está haciendo. Así que, pero antes de seguir con este tema, a mí me gusta, porque, bueno, ya hablamos del tema bullying en sí, Ujú. pero a mí me gustaría ahora que habláramos de, de las consecuencias, de ya sea que el- la persona agresora Ujú. sea expulsada o bien que la otra persona, porque eso Matarla. no, No, que se no, quite la vida. Pero que dilo, dilo. que se quite la vida. Ujú. Porque porque eso es lo otro, que es como, ¿te has dado cuenta que siempre se hace el tema de, ok, ya sufrió bullying, es como de, ya, sufriste bullying, y lo dejan pasar? Pero yo digo, no, hay que acompañarla en el proceso, porque, ok, ya de por sí, yo lo Sí. voy a dividir en fases para que se me entienda. Está la primera fase, que es el bullying, que de por sí ya es complicado superarla, porque la mayoría se quita la vida. Ujú. Pero después está la otra fase, la segunda fase, que es superar las heridas del bullying. Porque después, porque en la otra, hoy día, por ejemplo, hoy día en la mañana estaba viendo mucho, estaba buscando información, Ujú. eh, y es súper fuerte porque el bullying te puede provocar, o ya sea depresión, ansiedad, te puede provocar trastornos físicos, o sea, obesidad o desnutrición, eh, te puede provocar problemas sociales, o sea, problemas de comunicación, o, como ya lo mencioné varias veces, suicidio. Sí, o ansiedad o depende de las razones por las que te hayan hecho bullying, ¿no? Sí, Si es un gordo, después puede sufrir bulimia. Si es una persona por ser muy flaca, puede obviamente problemas de autoestima, problemas de concepto propio, de percepción de sí mismo, ¿no? Que luego exacto. baja muchísimo el autoconcepto de cada persona. O quizás no afectar en el tema físico, sino que te, del tanto bullying que te hicieron, como a mí me cuesta, de volver a hablar con una persona sin sentir el miedo de que te estás pasando de sobreconfianza y que la persona te puede atacar. Y porque eso es bastante complicado, y eso es lo que por un lado me da bastante rabia, porque es como, ok, como que le dan tanta importancia al bullying en sí. Y el bullying tiene esas dos etapas como ya lo expliqué, el bullying y el post. ¿Tú te refieres a que a lo mejor den acompañamiento psicológico después a la Mm, víctima? sí, porque como Hombre, te... pídele eso a un colegio público. eh, Por eso digo, mucha educación gratuita, 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 sí, pero si a lo mejor tú pagaras por una educación por la que se pague directamente, mejoraría la educación. O sea, piden educación. Ojo, que a lo mejor esto es de conocimiento, no sé si todos los colegios particulares subvencionados o privados
tendrán ese acompañamiento psicológico, pero estoy seguro, y por lo que recuerdo, tienen mejores psicólogos en los establecimientos, todo es más serio, más organizado, cambia mucho la cosa. Entonces seguramente si dan ese acompañamiento psicológico, o sería más fácil. Pero claro, pídele a un colegio público que encima dé ese acompañamiento a un solo alumno de un... O sea, es que es algo complicado, pero a lo que se debe de aspirar. O sea, eso es algo que debe de suceder. Primero, obviamente, prevenir antes que curar. Pero una vez que ya pasó, se debe buscar ese acompañamiento psicológico. Sí, porque como te digo, porque, o sea, ya, no se suicidó en el momento del bullying, pero ¿quién te asegura que por esos trastornos tenga que llevar toda esa sobrecarga que diga, ya, no puedo? Claro, a lo Y, mejor sufrió bullying a los 13, pero luego quedó con unas secuelas que a los 17 ya no aguanta más y le corta la vida. Pero las causas fueron lo que sufrió a los 13. Entonces, yo opino que se debía dar ese acompañamiento. Igual depende de cada persona, ¿eh? Depende de cada... Hay tipos de personalidad. Esto ya es un tema... O sea, no es una teoría 100% comprobada, pero cada... Depende, o sea, depende de cada autor. Sí. Cada autor tiene como sus propios tipos de personalidad. Todo el tema es un tema muy complejo. Pero si hay tipos de personalidad de personas que cuando sufren bullying tienen cierto carácter que lo que hacen es avivar más la llama. En el sentido de que, ya, me están molestando. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona que contó que le hacían bullying por usar ropa rosada. Algo así, una polera rosada, algo así. Y maricón, no sé qué. Y una persona heterosexual, o sea. Y al día siguiente llegó con calcetines rosados, pantalón rosado, polera rosada y si es un aro en la oreja izquierda, que no sé si sabes que es como antiguamente digamos que para que los gays supieran cuáles son los gays, como Tiene que estar a un lado. exacto, Sí. se identificaban de esa manera. Entonces él se lo puso un aro en la izquierda siendo heterosexual. Simplemente como para... ¿Me quieres molestar? Bueno, te demuestro que no me puedes molestar. Eso es lo otro. A mí me incluyen con el pelo. No sé si te fijas que yo me peino para acá. ¿Sí? Y lo otro, a mí me molestaban por eso. O sea, me ponía así, no sé por qué me... No sé si o se enredaban, pensaban que era para este lado, pero no sé. Bueno, era medio tonto, ¿eh? Bueno, las cosas como son. Pero sí hay gente que aviva más la llama por esa personalidad que tienen, que les vienen a hacer bullying. Por ejemplo, un cantante muy famoso, Porta. Porta, de... Ya, perdonen. Sí. Ya. A él le molestaba mucho ciberbullying, o sea, todo el mundo lo odiaba en España, era una locura. Cuando salía a la calle, pelea. Y él no se echaba para atrás, o sea, a él le decían, te rompo la cara. Y él decía, bueno, ven, comprobémoslo, ¿sabes? Y había pelea y todo el tema. Y son personas que al recibir el bullying de pequeños lo afrontan de otra manera, que es tipo, ya, el mundo es un mundo hostil, el mundo es un mundo agresivo, tengo que ser fuerte. Y lo afrontan de una manera en la que, a lo mejor de forma obsesiva, no pueden aparentar vulnerabilidad. Y tienen que ser fuertes. Y como que afrontan el bullying como incluso avivando la llama, ¿no? Como que no se muestran en ningún momento débiles, sino que lo afrontan. Y luego quedan con que les cuesta mostrarse vulnerables. O mostrar que cometen errores, o abrirse en relaciones. Porque quedan con esa sensación de que el mundo es peligroso, por lo tanto tengo que tener como una coraza. ¿Sabes? Como una armadura que aparenta ser alguien fuerte. ¿Sabes? Y luego hay otras personas que la afrontan de otra manera. ¿Cómo puede ser tu caso? Que estoy seguro de que eres eneatipo 6 a las 5. Pero el punto es que en tu caso ya es algo mucho más mental. Tú lo afrontas más desde el sentido de querer estar varios pasos por delante, ¿no? En este caso, en el sentido social, conocer bien a la persona antes de integrarla en tu vida, o sobrepensar mucho, en algunos casos. Entonces depende de la personalidad de cada persona el cómo afronte el bullying. Pero si hay algo que calza en todos,
Es que deja secuelas. Sí. Deja secuelas, entonces estoy de acuerdo contigo en que se tienen que... Sí, porque como te digo, quizá, ya, al bull, ya, quizá como integran mucho o sea, ven que ya hay violencia, o sea, y como lo van a, y nadie los ayudó y se tuvieron que sobrevivir por su propia cuenta y como de, ya, la agresividad lo van a ver como algo normal. Y después, ¿quién te asegura que esa persona es agresiva? Porque, porque se tuvo que guardar todo en ese momento porque nadie lo ayudaba. Como, ¿quién te asegura que quizás en 10 años más esa persona no se vuelva agresiva? Típico caso de niño que luego lleva un arma de fuego y mata a los que le hicieron bullying, o a los que le estaban haciendo bullying. Que eso pasa bastante, ha pasado bastante. O sea, bastante. Ah, Ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en países en los que... O incluso una persona que se construye un arma que puede matar, ujú, así casera, y luego va o simplemente va y apuñala a los tipos que le están haciendo bullying. ujú. Porque hay mucha rabia que tienen contenida, ¿sabes? Sí, Por eso digo que depende de la personalidad de cada persona. sí. Si es una persona que ya suele ser de carácter más fuerte o que suele acumular mucho Ujú. y tiene esa agresividad nuevamente, hombre, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que luego acumulan y luego pasa lo que pasa. Entonces, Bueno, aparte ¿cómo se llama? Del carácter, igual el tema, o sea, y de la personalidad, también el entorno de la víctima. Por ejemplo, como dije al principio, si yo creo que si no hubiese sido por mi entorno, quizá, me hubiese guardado eso y después a saber quién soy. O quizá paso el proceso. por eso es súper importante. Con entorno te refieres sobre todo a la familia, ¿no? Sí. Núcleo familiar. Bueno, más núcleo familiar, o sea, familia, Y amigos. más la otra persona que tú le tengas harta confianza. Que, por ejemplo, los amigos. Círculo cercano, Sí, tu círculo cercano, tu ambiente. También exacto. es importante. Pero claro, yo creo que también en eso, yo que soy tan, creo tanto en que la familia es la base de la sociedad. Sí, Si tú tienes una sí. buena familia, tiendes a relacionarte con personas positivas, por así decirlo. Mm, Porque ya tienes o sea, uno cuando es niño, ujú, ¿con quién se rodea todo el tiempo? Con su familia. sí. Entonces tú si, llegas a pensar que que el resto del mundo es como tu familia. Mm, ¿Sabes? No sabes que hay distintos tipos de personalidades, ujú, de ambientes, de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si tu familia es buena, es amorosa, es cariñosa, te trata bien, ujú, tú generas unos estándares. mm, Entonces, si tú vas a ser mi amigo, si vas a entrar en este círculo cercano, tienes que tratarme así, de ujú, bien. Si me tratas así, no entras. mm, ¿Qué pasa con gente que tiene una familia desestructurada? O sea, estoy generalizando, ¿eh? Es algo que suele pasar, que permite que lo traten mal, que se suele rodear en círculos donde tiene supuestamente 5 mejores amigos, pero esos 5 mejores amigos luego lo traicionan o se van porque ujú, nunca fueron realmente amigos, ¿sabes? No se buscan muy buenos amigos. mm, Entonces, considero que sigue siendo muy importante la familia para afrontar este tipo de cosas, ujú, la familia, los amigos, el entorno, como tú dijiste. sí. Em, y eso, volviendo al tema, es que no habíamos quedado en los puntos porque Lo no, del no lobo, debíamos. lobo, oveja y pastor. Mm, Yo considero, y esto es algo muy importante, mi opinión, que al igual que en educación física se pasa fútbol, sí. obligatorio, baloncesto, ¿qué más? Voleibol, Mm, gimnasia, sí. tipo gimnasia. En mi caso, estuve en varios colegios y siempre fue lo mismo. Ujú, Voltereta, no sé qué, cardio. Yo pienso que se debería enseñar básico, ¿eh? ujú, Artes marciales. Luego ya si cada persona quiere meterse en una academia aparte, que lo haga. Pero lo básico, saber hacer una llave. Si una persona, yo qué sé, te agarra de acá, cómo quitarle las manos de encima, ¿sabes? Si alguien te abraza de atrás,
cómo sacarte de eso. Nunca se enseña. Y el mundo es un mundo hostil, hay que ser real. Hay que ser realista. O sea, aunque tú no te metas en problemas, los problemas pueden venir a ti. Y si te ves en esa situación, ¿cómo actúas? Nunca te prepararon para eso. Entonces, si tenemos en un salón de clase, ¿ok? Ya de adolescentes, a 15 niños que todos saben defenderse, ¿tú crees que alguien va a hacer bullying? Sabiendo qué tipo sabe hacer llaves, que sabría cómo responder. Es que, o sea, o sea, igual puede ser factible eso, pero piensa, o sea, por un lado, ya, se aprende a hacer artes marciales para defenderse, Ujú. pero ¿quién te dice que no vas a utilizar eso para lo contrario? Por eso te digo, también pensé en eso, porque es muy loco. Por eso pienso que es una idea muy buena, porque si, si todos saben cómo defenderse, Ujú, la mayoría de personas, de niños, ¿no? Que son estos agresivos, que tienen problemas en el interior, que hacen bullying, ujú, es una minoría, ¿ok? ujú, Es una minoría, entonces, si todos saben cómo defenderse, esta minoría no atacaría, ¿sabes? O sea, yo pienso que esa creencia de que, no, es que si todos saben cómo, si todos saben un poco de artes marciales, todos serían agresivos y no sé qué. Al contrario, tú serías agresivo si sabes que el otro también sabe. O sea, si todo el mundo sabe lo básico de artes marciales, de defensa personal, por así decirlo, al contrario, bajarían muchísimo más las agresiones porque tú sabes, yo sé, él sabe. Entonces, no me puedo hacer el bacán de que, ahora sé defenderme porque todo el mundo sabe lo mismo que yo. ujú, Porque lo pasaron en el colegio. Si a, a ciertos, a ciertas personas agresivas van a una academia y saben, ujú, y están en un curso en el que solamente ellos saben atacar, ahí sería peligroso. ujú. Pero si todos saben lo mismo, ¿me entiendes? O sea, yo Sí. creo que bajaría muchísimo más. Es como si te doy una... Todos tenemos armas. Ujú. Imagínate, una pistola. ¿Quién dispararía? Nadie, porque si voy a disparar, me disparan, ¿sabes? O sea, si a todos nos dan una navaja, ¿va a venir alguien agresivo? O sea, ¿van a aumentar los casos de agresión? Yo pienso que no. Porque sé que si me quiero hacer el bacán, el tipo va a saber defenderse porque tiene una navaja. ¿Me entiendes? Ujú. O sea, pienso que al contrario, en vez de darle armas a los agresivos, yo lo veo desde el punto de que le damos armas a la gente de bien Ujú. para defenderse justamente de los agresivos. Sí, es bastante, es como complicado porque igual, o sea, por un lado, como tú dices, por un lado, o sea, ayudaría a que las personas se puedan defender, pero por el otro lado aumentaría la violencia y la agresividad, que justamente eso es lo que se quiere evitar. No, yo pienso que no. Pienso que Eh, no. Es por lo que te eh, expliqué. mm, O sea, si se enseña defensa personal, no ataque, mm, si se enseña defensa, cómo reaccionar ante lo que se hace siempre. Siempre se inicia con un empujón, mm, siempre se inicia por el típico golpe con derecha, siempre se inicia con, ¿sabes? mm, Si se enseña a defenderse a la gente, no a atacar, a defenderse, ujú. le estamos Sí. dando herramientas a la gente para que... Es que si en un curso yo soy un matón, ¿no? Y sé Ujú. que a todos mis compañeros saben defenderse. Es No que me voy a hacer el agresivo. justamente tú, o por ejemplo, yo hubo un tiempo que hasta por unos dolores de pierna medio raros que me dieron, yo iba a un este karate y a mí me enseñaban karate y por otro lado defensa personal, porque no es lo mismo, Ujú. porque un karate para atacar, pero defensa personal es como saberse defenderse sin necesidad de usar necesidad de hacer agresivo. Ujú. Pero, y por eso, yo creo que, em, artes marciales como tal no lo sé, pero por lo menos básico, defensa personal, como básico. Sobre todo ahora que lamentablemente la violencia escolar está aumentando harto.
Como básico, defensa personal se debería enseñar. Sí, o sea, un poco de... Es que ¿tú crees que el karate es bueno como para defensa personal, no? Defensa, pero... sí, defensa... No tan solo defensa personal, sino que también defensa personal, porque el karate también te ayuda en temas mentales, te ayuda como Claro, a la filosofía que desquitar, hay detrás, sí, ¿no? La la, filosofía de... Es que justamente el karate es eso. mm, Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. mm, Entonces, es mejor saber cómo defenderte, saber atacar, saber tener ese conocimiento y ujú, estar tranquilito en tu casa o en clases ujú, que no saber nada de eso y verte en una situación de conflicto. exacto, Esa es la filosofía que hay detrás de las artes marciales, en este caso como el karate, ujú, de aprendo a defenderme, aprendo a atacar, pero en caso de verme en ese problema, ujú, ¿sabes? exacto, Y tratar de salir de la forma menos agresiva posible, ¿no? De defenderme sí, de la forma menos agresiva posible. sí. Entonces, por eso yo creo que si se enseñara, mejoraría todo mucho. Sí, por eso, pero el defensa personal, porque tú dijiste recién arte marciales, y arte marciales como tal, o sea, defensa personal como básico. Pues, Claro, un poco de judo, algunas mm, llaves. sí, Porque pasa mucho de que en las peleas escolares, como nadie sabe pelear, ujú, se agarran mucho, acaban en el piso. Entonces, el que sabe hacer llaves tiene ventaja en el piso. Y puede hacer una llave y decir, oye, te calmaste. ujú. Ya, te suelto. Pero ¿Sabes? por eso, defensa personal, porque al saber arte marcial como tal, o sea, yo creo que Atacar también es una buena defensa, ¿eh? eh, Ah, no sé, dependiendo de ya, la eso filosofía ya... de cada uno. Depende, claro, si eres más Miyagi-Do o más Cobra Kai, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, eh, ¿Te viste la serie, no? sí, Claro. no, yo estoy esperando la que iba a salir ahora. Pero, Mm, por ejemplo, la vimos juntos. no, uy, bueno, ya, Ya, ya. dale. Pero, Sigamos hablando, sigamos hablando, sigamos hablando. no Sigamos- nos desviamos del tema. ¿Sí? Eh, eh, aquí está. Ya, listo. Eso se corta. No, sobre lo de atacar, te estaba diciendo. Navegar, pero por ejemplo, como de, por ejemplo, si, o sea, igual por un lado puede ser una buena opción a saber atacar porque sabes lo que te pueden hacer, pero no sé si es muy buena idea porque igual podría aumentar la violencia, como te digo. Si Y... todos saben atacar, disminuye la violencia. mm, Si a todo el mundo se le enseña a atacar, no solo a defenderse, sino a atacar, va a disminuir la violencia. Porque es darle armas a todos. no sé si, porque imagínate... Porque si yo soy un matón, no voy a... Es que, a quién selecciono como víctima? Si sé que con todo el mundo voy a tener problemas. Si sé que con todo el mundo no voy a salir ganando porque todo el mundo sabe atacar, sabe defenderse. Pero que ¿A quién imagínate, selecciono de oveja? o sea, sí, por un lado, válido, pero por otro, imagínate, ataca a un compañero, ya, y ese compañero tiene un amigo que también sabe, y después en clase va a buscar al otro, como lo que pasó en nuestro curso, que no vamos a mencionar el tema. ¿Tú sabes qué? Mm, no, entiendo tu punto de que con saber atacar, si hay algunos golpes Después va que... otro compañero que no es exactamente el al que atacaste, pero va o sea, va otro compañero que es amigo de él a atacar a la persona que lo atacó y se va a generar un círculo. A ver, pero si yo no sé golpear ¿Mm? y alguien me viene a golpear, Mm. Pero por eso, defensa personal. le hago alguna llave, le agarro el brazo, Como por lo ejemplo inmovilizo. o sea, yo encuentro que, o por lo menos violencia solamente, no va a traer paz, solamente violencia. O sea, por último, si te sabe atacar, o sea, Pero es que si te ataca, estás yendo en contra del mismo karate, bueno, eh, de la misma filosofía del karate. eh, no, es que después te explico bien la filosofía. Pero, por Ujú. ejemplo, si te ataca, lo que tú dijiste de hacerle de hacerle, por ejemplo, si te ataca, de hacerle como así y hacerle presión al brazo y como,
y ya por último, si te ataca con el otro brazo, le pones el pie y lo dejas en el suelo y hasta como de, ¿te calmaste? Como, ¿te calmaste? Y ya, lo soltas. Pero no por eso, es defensa personal. Ya, estamos de acuerdo, sí. Así Estamos de que, acuerdo. porque digo defensa, no aprender a, no sé si arte marcial tal, porque imagínate, como de, ya, la otra persona se calmó, pero imagínate que la otra persona se descargue, ¿Cómo? que la otra persona por alguna razón se descargue. Y es como de, ya, se calmó la persona que lo atacó, Ujú. pero después le devuelve. Mm, no creo, pero sí entiendo tu punto de que... O sea, es un caso O hipotético. sea, normalmente la gente no sabe pegar. O sea, te lo digo ahora que estoy practicando boxeo. No es como simplemente llegar y pegar. Tiene una técnica, Sí, po. hay que saber darle, hay que saber distribuir como la energía, la fuerza. Sí, Y generalmente la gente que hace bullying, lo que sea, son agresivos, tal vez un poco más fuertes, entre comillas, pero no saben pegar. O sea, sí, po. no sé, porque nadie les enseñó. Entonces, si no saben pegar y se enseña defensa personal, el que sabe defenderse tiene ventaja porque el tipo no sabe pegar, entonces ve el golpe. mm, Entonces, entiendo tu punto de que enseñar a atacar no se debería. no sé. Defensa personal. Sí, Por eso digo que estamos de netamente acuerdo. defensa personal, porque, Estamos de acuerdo. porque, por ejemplo, si, como te digo, eh, caso muy hipotético, pero si se enseña a atacar porque se enojó, porque lo atacó, y de repente esa persona se calmó, pero, por ejemplo, tú me atacas y yo te hago una llave, te calmas y todo, pero por el enojo te la devuelvo. Es que también Y justamente otra vez. ahí estás poniendo de base que la persona que sabe atacar va a ser más agresiva. Cuando en las artes marciales la gente que las practica dice que son las más pacíficas. O sea, son las más tranquilas. Y saben atacar, saben todo, pero justamente les baja como esa agresividad porque ya se desquitan en el gimnasio y porque es una filosofía, ¿sabes? Es una Sí, filosofía es que más que ahí el tema de la agresividad. Ujú, De hecho, hay una frase de Karate Kid. ujú, ¿Cómo se llama? El Karate Kid, no el típico del niño con rulito, ujú. sino que el, ver- No, el antiguo. sí, El antiguo, verdadero, sí. el señor Miyagi dice una frase, no existe, de hecho, no sé si tú te Sí, acuerdas, que dice, no existe mal alumno, sino mal profesor, mal maestro. mal maestro, bueno, mal, o sea, si esa persona es agresiva, no es porque sea un mal alumno y entendió mal el karate, sino porque el profesor le está enseñando a ser Como agresivo. Cobra Kai, ¿no? Que enseñan Exacto, desde la ira. exacto. Pero no, es muy raro que en algún gimnasio de karate, de boxeo, se enseñe desde la ira. Sí. Es muy raro, es muy raro. Y justamente hay una frase, Ujú, que porque estamos hablando mucho, ¿no? De defensa personal, esto, lo otro, ujú, pero no quiero que se malentienda, ¿no? Porque hay una frase justamente del señor Miyagi que era, ujú. ¿cuál es la mejor forma de ganar una pelea? No estando en ella. No estando en ella. Simple, pero útil. O sea, Sí. no. El saber defenderse, todo esto que estamos hablando, ser un perro pastor, no es ser un lobo. Mm, El lobo es el conflictivo, mm, el que busca el conflicto, genera el conflicto. exacto. El pastor es el que no busca el conflicto, pero como Sí, la vida es conflictiva, sí. cuando el conflicto lo busca él, Como- sabe cómo No reaccionar. es como de, ok, a correr. No es como de, me querían dar no. Ah, claro, ¿verdad? Te querés por el choro. Claro, o sea, que no se confunda, o sea, la mejor forma de ganar una pelea es no estando en ella. Entonces, estamos hablando de colegio, Sí. ¿sabes? De colegio, de cosas así, pero si estás en la calle, te van a asaltar, entrega todo lo que tienes y corre. O sea, piernas para que te quiero, o sea, no voy a ponerte a hacerte la percepción de la realidad completamente alterada, así, contra tres asaltadoras y con un asaltante, con un cuchillo, no, o sea, ahí corro, chao. Pero nuevamente, lo que buscamos esta filosofía de ser un perro pastor es
no vivir en un mundo de arcoíris en el que ya, yo no me sé defender, no entreno muy físico, y el mundo es bonito y todo es arcoíris y vivo, no. O sea, No. el mundo es conflictivo, va a venir una persona, vas a encontrarte en momentos de conflicto que no vas a generar tú, y tienes que estar preparado. Es mejor ser un soldado en un jardín que un jardinero en una guerra. Así que debes entrenar, esto también por salud, ¿sabes? Pero debes hacer ejercicios de fuerza, debes saber defensa personal. Es algo que se debe de enseñar. Y nuevamente, como es mal visto, como es como, ah, no, te vas a volver agresivo, como el tabú, es algo que se ve como con mala cara, ¿no? Como algunas mamás, no sé si solo la mía, pero ven como, no sé, como el boxeo, como, no, eso es de puros tontos, ¿sabes? Como de estúpidos que se pegan. Pero no, hay una filosofía detrás. Una filosofía que no evade la realidad, sino que la acepta tal como es, conflictiva, impredecible, y te Pero- prepara para eso. Sí. Es como de prepararte, pero tampoco por ir a buscarlo porque sí. Claro. Sino como de, ok, yo tranquilito, de lo mío, pero si me atacan, no es que el típico, esa es la frase que dice soldado que arranca, la he escuchado, ¿no? ¿Cuál? La soldado que arranca sirve para otra batalla. Ah, sí. A veces los cobardes sobreviven. Sí. El cementerio está lleno de valientes. Cerremos, mira, para que sea en la hora y media exacta. Ya. Así que ¿alguna frase para cerrar? Bueno, eso que. Bueno, mi frase que cada vez que hablo del bullying digo la misma frase. Por favor, si ustedes ven que están siendo afectados por el bullying, no se queden callados. Y si ven que a otra persona le están haciendo bullying, no se queden callados. Fortalecer la familia, prevenir antes que curar. Si algo ya sucedió, habrá que curar. Mejorar las cosas en los establecimientos. Y tanto hombres como mujeres, no ser unos idiotas, sobre todo. Y buscar siempre ser o un lobo o una oveja o un pastor, siempre ser un pastor. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Antes.